Bienvenidos a Detrás de la Sonrisa. Este es nuestro cuarto episodio. Hoy tenemos una invitada supremamente especial, una mujer maravillosa. Es la doctora Daniela Serna, especialista en endodoncia, y vamos a tener el placer de escuchar su historia y lo que hay detrás de la sonrisa. Bienvenida, Daniela. Hola Moni, muchas gracias por este espacio, por hacerme partícipe de este proyecto. Y bueno, hablemos qué hay detrás de las sonrisas. Empecemos por algo muy puntual. ¿Quién era Dani antes de ser odontóloga, de ser especialista? Bueno, Daniela desde chiquita ha sido una persona muy tranquila, muy pacífica, muy familiar. Una niña, no, me tocó una infancia un poquito traumática por la pérdida de mi mamá, pero he tenido a mi lado ángeles como mis tías, mis hermanas, que toda la vida me han acompañado. Entonces siempre he sido una persona muy agradecida o valorando mucho toda esa parte de la vida familiar, pues gracias a este acontecimiento que te cuento que me pasó. Entonces me defino como una persona tranquila, familiar, simpática un poquito, muy conversadora. Y bueno, a medida que voy pasando el tiempo, siempre me ha gustado el contacto con las personas, ¿cierto? Se me facilita tener contacto con las personas, entonces una persona como muy dada a la gente. Quiero. Dani, entonces en ese suceso traumático que fue perder a mamá, una figura demasiado importante, sobre todo para nosotras las mujeres, eso fue más o menos en qué edad. Yo había acabado de cumplir 8 años. Yo cumplo años en agosto y la muerte de mi mamá fue en noviembre, el 2 de noviembre. Entonces sí, y esa Dani chiquita de 8 años teniendo como todo ese abrigo familiar que me cuentas que tenías, ¿eso impulsó o dio pie para que tú pudieras elegir la carrera que hoy tienes? Sí, pues como les cuento pues a todos nuestros pacientes y a ti y a las personas que no, la muerte de mi mamá fue trágica, ¿cierto? Okay. Entonces, desde chiquita yo quería ser médico. Yo dije, no, yo tengo que ayudar a preservar la vida de las personas, yo tengo que influenciar en este proceso. Entonces, toda mi infancia quise ser ginecobstetra. Okay. ¿Cierto? El suceso de no poder preservar la vida de tu mamá después de ese suceso te impulsó más como a abrigar, como a preservar la vida en sí. ¿Cómo puedo yo ayudar a que otras personas no pasen lo mismo que yo? ¿Cómo puedo poner mi granito de arena en salvar vidas? Me apasionaba mucho la ginecobstetricia, ¿cierto? Los partos, todo, veía muchas películas, Discovery, todo eso me apasionaba mucho. Entonces yo siempre quise ser médico, ¿cierto? Entonces en el camino, pues mi familia mi papá más que todo siempre me apoyaba en lo que quisiera estudiar. Él siempre ha sido una persona pro educación, entonces siempre él se ha esforzado mucho porque lo que tú quieras estudiar, él hacía lo que fuera, ¿cierto? Yo quería ser médico, pues porque combinaba tanto como el contacto con las personas, sí, como la ciencia, porque pues me gusta mucho aprender. A mí las personas pues que son tan estudiadas como que me inspiran mucho. Entonces a mí como que esa combinación entre la ciencia y el contacto con las personas y el servicio, entonces me llamaba mucho la atención. Uno siempre, cuando nos presentamos en una universidad, siempre hay una primera opción y una segunda opción. Sí. La primera opción siempre puse médico y la segunda opción odontología. ¿Por qué odontología? Porque también combina como la ciencia y las personas. Hace parte del área de la salud. Hace parte del área de la salud. Y porque una de mis hermanas mayores es odontóloga también. Entonces, también desde ahí yo vi como esa línea, yo ve, pues bacano, ¿cierto? Chévere. Entonces, nunca pasé a la primera opción. Yo creo que a todos nos pasó. Sí, entonces mi papá... Al inicio mi papá me decía como que no, pues pasé a la segunda opción. Él me decía, no, pues empieza a estudiar odontología y te presentas y te valen materias. Y yo como que, bueno, inicié como mi proceso así.
pero yo iba como en el cuarto semestre y no pasaba medicina. Entonces mi papá me dijo, y yo como siempre, yo siempre he sido muy juiciosa, o sea, yo a mi papá nunca le di bregas, nunca pusieron una queja mía. Qué bueno. Entonces mi papá me decía, no, Dani, no, ya no pasaste a medicina, no bajar eso zapoteado. Termínales y después quieres estudiar medicina, lo estudia. Y ya seguí estudiando odontología y me fui encariñando mucho con la carrera porque es más, uno ve materias con medicina, con los estudiantes de medicina como hasta el quinto semestre y ya de ahí nosotros nos derivamos a cabeza y cuello y ellos pues ya hacen el resto. Entonces fue muy chévere porque pues tuve como ese contacto, pero ahí me di cuenta de que pues no quedé como con un vacío o como una frustración. Todo lo que aprendí y todo lo que absorbí de la odontología también me fue gustando mucho. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, inicialmente escogí odontología porque yo me iba por el área de la salud. Y segundo, pues la vida, no fue un momento específico, sino que la vida me fue encaminando hacia la odontología. En todo este proceso, volvámonos como a la edad de 4, 3 años, que uno por lo general sueña con ser astronauta, no sé, es Superman, el superhéroe. A Dani, ¿qué la ponía a soñar más o menos de pequeña? ¿Qué quería ser Dani cuando era grande o cuando fuera grande? Bueno, a mí yo soy una persona muy melómana, a mí me encanta mucho escuchar música, más que todo salsa, muy influenciada por mi familia, mi papá, mi mamá, que son buenos salseros. Está muy bien. Entonces yo chiquita yo pensaba que yo iba a ser bailarina, ¿cierto? Me estás preguntando de 3, 4, 5 años. Mi mamá tenía el don de bailar, mi mamá era buena bailarina, empírica, pero le iba bien. Pero bailaba. Lo hacía bien, según los cuentos de mis tías, mis tíos, mis primos. Entonces a mí me gustaba, yo pensé que yo iba a ser bailarina. Pero pues por lo que te cuento, en pro de la vida, fue que me encaminé por el área de la salud más que todo. Okay. Sueña pequeña ser bailarina. Sí, pero como previo a los 8 años, que me preguntas 3, 4, sí, me hubiera gustado mucho ser una muy buena bailarina. Que va creciendo, va cambiando como su enfoque de los sueños por completo. Es verdad. Entonces, claro, uno entra a mirar y cuando uno ya está grande con una vida de adulto, siempre mira hacia atrás y uno dice, pues yo en esta época quería esto o me enfoca por esto, pero por lo general casi nunca llega uno como a cumplirlo, ni a hacer eso desde pequeñito que quería. Son muy poquitas las personas que lo logran. Es verdad, ¿no? Hay situaciones como a mí en la vida que nos van encaminando sobre otra dirección, que también uno en el camino se da cuenta que tiene la habilidad o que tiene o las desarrolla para desarrollar ciertas profesiones u oficios también. Es verdad. Mirando hacia un pasado y viendo hoy en día la mujer que tú eres, la profesional que eres, ¿qué es lo más difícil que tú puedes percibir en el momento de ejecutar tu profesión? Que muchas veces las personas como que no lo echan de ver como, y que es muy importante, porque para nosotros hay cosas que son muy importantes que la gente pasan desapercibidas al servicio. Bueno, para mí lo más difícil pues de mi profesión como endodoncista que yo manejo, que es el dolor y la ansiedad de las personas, es como que el paciente entre con la situación y yo quisiera que salieran sin dolor, ¿cierto? Tratamiento de conducto, curar el nervio o el trauma es una de las situaciones más difíciles o que los pacientes le tienen más angustia. Entonces, para mí es la responsabilidad emocional, ¿cierto? Primero que todo, calmarlos, que confíen, ¿cierto? Y otra cosa, lo que me parece más difícil es llenar la expectativa de que yo pueda cumplir o satisfacer lo que el paciente viene buscando, que es el alivio, es el dolor, es la curación de la molestia del momento, que le impidió comer, le impidió dormir, le impidió trabajar, hacer su vida normal. Entonces, para mí lo más difícil es eso, tanto la responsabilidad
emocional que pueda yo llegar a tener, como la responsabilidad física de curar su dolor. Eso es como las partes más difíciles porque es lo que yo quiero lograr en el momento, es la expectativa mía que yo quiera lograr. Y cuando no se puede por diferentes motivos, sí hay algo de frustración en eso. ¿Cierto? Siempre desde que empezaste a ejecutar la especialización, o al transcurrir el tiempo uno como que se va a acostumbrar. No, yo no me acostumbro. No, porque cuando... Es en cada paciente sí, que logras vivenciar ese momento de expectativa sí, frente al alivio del paciente. Sí, porque yo quisiera cambiar el paradigma del paciente de que el tratamiento de conducto es malo, ¿cierto? Porque dice, no, es que me lo hicieron y hubo que sacarme la muelita, o me hicieron la endodoncia y se me fracturó el diente. Al transcurso del tiempo ha evolucionado mucho la medicina y la odontología también, y hemos tenido situaciones o hemos avanzado mejor en materiales, en instrumentos que nos permite que la endodoncia pueda preservar tu diente, ¿cierto? Entonces entonces me causa un poquito de ansiedad o frustración a veces que no salga algo bien, y mi intención es cambiarle el chip o el paradigma al paciente de que es un tratamiento, pero que no es un tratamiento para largo plazo. Cuando sí, hay casos de que... puede llegar a una pérdida dental, sí, pero la idea, más que todo en hacer lo que tú haces, que me parece que es una de las especialidades más complejas a nivel odontológica, por la complejidad de entrar a conductos o espacios tan pequeños, para que nuestros oyentes tengan como una perspectiva más amplia de eso. Entonces, no es que puede que no sea mala, pero hay veces hay un deterioro tan grande a nivel de las piezas dentales que llega uno como una pérdida, pero como tú misma dices, la odontología ha avanzado tanto que nos ha permitido preservar lo más que pueda el diente natural. Y a eso es lo que nosotros normalmente enfocamos, en que se pueda preservar todo lo que más se pueda, lo que es del paciente naturalmente. No es como, ay sí, sáquelo y ya, porque eso acarrea otro tipo de situaciones y que no sería el caso ideal, ¿cierto? Sí, yo le apuesto mucho a que el paciente tenga una sensación cómoda, tranquila, humana, porque es como yo quisiera que trataran a mis hermanas o a mi papá, o sea, que ellos vayan donde el rehabilitador que ya conocen de él y que él sepa que les da miedo, y que entonces yo me pongo en el papel de los pacientes y digo, no, bueno, yo quiero que tratarlos como yo quiero que traten a mi familia o me traten a mí. Entonces eso es como lo más difícil, esa responsabilidad que tenemos tanto yo como todos los de la salud. Y que yo creo que en el caso tuyo como especialista hay un punto o una línea muy delgada, sí, entre ese bienestar, porque por lo general llegan agudizados en el dolor, sí, llegan inflamados, como tú misma mencionabas hace un momento, llegan sin poder dormir, trasnochados, angustiados. Entonces es también como poder proporcionar esa tranquilidad. En el caso tuyo como especialista, venga, esto se puede mejorar, solo deme el chancecito de poder hacer lo que debo de hacer, ¿cierto? Y no es solo la expectativa clínica, ¿cierto? Física. Para nadie es ajeno que la odontología tiene un valor alto, ¿cierto? Y tú venir o buscar a alguien que te ayude o que te resuelva y dar un aporte o una inversión para eso y salir peor. O sea, no, para mí eso es muy frustrante. Es como si yo voy donde una colega, un cosmetólogo que me haga algo y salgo aburrido. O sea, para mí eso es lo más difícil de esto. La responsabilidad que tenemos y llegar a cumplir la expectativa del paciente en cuanto al sanar, que nosotros estamos sanando algo, ¿cierto? Para mejorar su calidad de vida, lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Muy importantísimo. Para mí eso es lo más difícil, cumplir la expectativa del paciente y la responsabilidad que yo tengo. Ay, no, o sea,
ya yo digo, no, ya se me hizo el día, o sea, ya le cambié a este paciente la calidad de vida, porque se va a ir tranquilo, va a poder hacer sus cosas, va a poder comer, va a poder compartir con su familia, no va a llegar aprensivo, mal geniado, porque un dolor en la boca es un dolor en toda la cabeza, Eso es por la conexión de los nervios. Entonces un dolor dental asociado al nervio es un dolor de ojo, de oído, de amígdala, de cabeza, de todo. Entonces es así. Entonces por eso es muy difícil que el paciente llegue a la consulta endodóntica tranquilo. Fuera de quitarle el dolor, hay que quitarle la angustia y hay que ser muy empático. Y es verdad, porque hay dolores desesperantes, hay dolores que uno dice me lo aguanto, pero hay dolores que realmente, o sea, hacen actuar las personas de una forma que uno dice, ¿cómo hizo eso? Y era sobre el desespero, sobre el dolor. Entonces sí es importante y de las cosas que uno ve al trabajar con Daniela en clínicas, porque trabajamos juntas, es ver también que los pacientes empatizan y se compenetran en la parte de la consulta y dejan hacer el trabajo. Sí, yo trato porque generas eso, le generas esa tranquilidad al paciente. Entonces al generarlo, pues es algo que simplemente va a empezar a fluir. A hacer más. Sí, uno siempre trata como que yo me presento, cómo te llamas, qué te pasa, ¿cierto? Como romper el hielo, como para que él vaya, se acueste en la camilla un poquito, como que sepa por lo menos quién le está haciendo. ¿Quién le va a mirar? ¿Quién le va a mirar tan adentro? Porque es muy adentro. Sí. Todo este cuento de poder empezar como a cumplir esa expectativa. Hay momentos por lógica de la vida y por circunstancias que no se logran. Esos momentos te han hecho dudar de, oh madre, tomé la mejor decisión en estudiar endodoncia, en especializarme en endodoncia o no. Bueno, como en todo, hay días muy difíciles, o sea, que yo llego a mi casa y digo, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo mejoro? ¿Por qué lo abordé de esta manera? ¿Se pudo abordar de esto? ¿Cierto? Como la frustración. Pero decir como que no, porque estudio odontología, no. O sea, nunca ha habido un momento crucial en todo el día a día de la profesión que uno diga, uy, sí, ¿sería que me equivoqué estudiando esto? No, pienso más bien como que, ay, Daniela, ¿por qué atendiste hoy, no sé, 5 pacientes? Hubieras atendido 3 pacientes, hubieras tenido una consulta mejor para esos 3. Okay. Entonces como que no me cuestiono de como que no debió ser endodoncia, digo no, o sea, ¿cómo mejoro para que no me vuelva a pasar esta situación? Es decir, en todo procedimiento clínico hay riesgos, como una inflamación, que los irritantes se pasen y el paciente tenga un problema de inflamación agudizado, bueno, pueden pasar muchas situaciones, entonces yo digo, ¿cómo puedo hacer para que no me vuelva a pasar, cierto? Aunque muchas veces no es algo desde el área clínica o del profesional. Muchas veces hay una predisposición o genética o de la misma agudización del paciente que nos lleva a que haya una complicación en la atención y que estamos en la capacidad de manejarlo. ¿Cierto? Sí, sino que digo, o sea, ellos vienen donde el especialista, o sea, yo les tengo que resolver. Ellos van donde el especialista porque quieren acortar los riesgos. Sí, es verdad. Entonces ahí es donde yo me frustro, me doy látigo, digo, no, es que eso no puede pasar, pero sí puede pasar. Sí puede Somos pasar. humanos, hay riesgos inherentes a procedimientos. Sí. Entonces lo que yo digo, o sea, yo trato de ser muy juiciosa con mis protocolos, con mis instrumentos, con las actualizaciones para acortar ese bache de riesgos. Entonces eso es lo que puedo hacer, capacitarme, ser responsable, ¿cierto? Es importante.
pero sí puede pasar, pero de dudar de endodoncia, no, yo amo quitarle el dolor a mis pacientes. Eso es maravilloso. Y es la razón de Sí, ser de ser. porque estamos Yo amo hoy salvar dientes, o sea, no pude salvar vidas, pero por lo menos calidad de vida sí les puedo dar a mis y pacientes. sacamos bien. Este orden de ideas, y ya lo hemos dicho como entre líneas, es trabajamos juntas, ¿cierto? Entonces, mi pregunta puntual en este caso es, Dani, ¿hace cuánto llegó a Dental? ¿Por qué llegó a Dental? ¿Y cómo se ha sentido formar parte de este equipo de trabajo? Porque no soy solo yo, somos un equipo que hemos podido hacer más, como se dice. Bueno, yo llegué a Dental referida por un amigo y colega, el doctor Sergio Estrada, un amigo muy querido, que tenemos muchos casos juntos porque en odontología es un engranaje, ¿cierto? Entonces, muchas veces para él avanzar necesita mis servicios y viceversa. Entonces él y yo tenemos casitos juntos, que creo ya conocen al doctor, que hemos sacado adelante juntos, muchos exitosos, otros para mejorar. Creo que tenía un caso que él quería que yo se lo tratara. Y fuera de eso había como otros pacientes que tenían una emergencia en el momento. Sí. Entonces él me refirió acá del consultorio con Moni y pues en ese orden de ideas fue que llegué acá, fue como referida. Sí. En ese momento creo que sentí la energía del consultorio, fue una energía, una aura para mí limpia, blanca, pulcra. Fue lo primero que sentí cuando entré, me sentí cómoda, me sentí que pude ser yo. Contigo hubo como química o energía, sí, sinergia al trabajar. Sí, sí. Yo me sentía como si hubiéramos trabajado hace mucho, porque toda la vida. Fue a 4 manos y fue una sinergia. Y creo que desde ahí, fuera de eso, surgió tanta. Yo me río mucho porque yo no olvido ese día llegaba yo corriendo. Y Moni con su esparpajo, con su energía, con todo, así sin ver. Dani, ¿quieres comer algo? Porque yo, fue como al mediodía. Y yo, ay, sí. Y tenía una sopita deliciosa, o sea, yo soy la... Ella no se olvida. Yo no olvido mi sopita, o sea, y con eso me compró. No, por su calidez, por cómo me lo sirvió, por cómo me lo dijo, por su dulzura. Entonces yo, como les dije inicialmente, a mí me gusta aliviar, a mí me gusta, y como me describí, la tranquilidad. Yo en ese momento me sentí en casa, tranquila, segura. Eso es importante. Entonces yo pensé, si ella se preocupa porque su colaborador o su compañera de trabajo esté cómoda, esté bien. O sea, así es con todo. El lugar impecable, todo bien puesto. Entonces como que me enamoré del sitio. Y hicimos una buena comunicación y a partir de ahí surgieron otros pacientes. Sí, ya llevamos trabajando casi 2 años juntas. Entonces fue como la comodidad. Entonces llegué por un caso, por recomendación, pero gracias a la sinergia, la energía, eso es muy importante, que pudimos hacer más. En el tiempo hemos podido sacar muchos casitos juntas también. Sí, bastante. Y pues de lo más valioso que es formar ese equipo de trabajo, que lo conforman muchos especialistas, sí, entrar a poder proporcionarles ese paciente con esa tranquilidad que tú pudiste haber experimentado. Pues pienso que nos ha llevado también a hacer ese engranaje preciso en cada atención. Claro, es que el primer filtro eres tú, pues el primer filtro es Moni, ¿cierto? Moni, sí. Moni siempre es el primer filtro donde ella se gana al paciente. El trabajo de nosotros es mantenerlo. No solo del trabajo, sino que la idea es ofrecerle al paciente esa tranquilidad o esa empatía o ese trato humano. Y esa salud que vienen buscando a través de un tratamiento. Es correcto.
Entonces, bueno, no, la llegada fue a través de un gran ser humano, que yo pienso que la energía no miente y No. ahí se ha ido engranando todo. Y ahí estamos, acá acabamos todos junticos. Todos junticos. Viendo obviamente que yo soy ese primer filtro, ¿cierto? Yo sé que hago una parte fundamental en esa consulta, pero cuando el paciente llega a ti y es un paciente con mucho dolor, con mucho miedo, porque para nadie es un secreto que la camilla odontológica genera miedo hasta en los mismos colegas. Entonces, Dani, como especialista, ¿cómo lo maneja? Porque muchas veces no tenés ese filtro, sino que te llega directamente a ti. Entonces, en ese punto, ¿cómo lo maneja Dani? Bueno, yo voy a reiterar en esto porque no me voy a ganar todos los créditos. Yo soy muy afortunada porque tú tienes una muy buena comunicación con los pacientes y me haces el 50% del trabajo, ¿cierto? Sí. Les explicas, les cuentas, les muestras, les dibujas. Sí. Entonces, yo pienso que cuando hay una muy buena comunicación, entonces ya el paciente más o menos se hace una idea. Sí. Al llegar, yo pienso que la empatía también con el paciente, yo pienso que una de las cosas que tenemos acá en el consultorio es el tiempo que le damos a los pacientes, ¿cierto? Que le dedicamos muy buen tiempo, que tenemos buena comunicación, que les vamos contando qué le vamos a hacer, si te va a molestar o qué estrategia vamos a usar para que no le moleste. Un ejemplo muy puntual es cuando hacemos la infiltración con el anestésico, que le podemos poner anestesia tópica, podemos decirles respira, pues toma agua, siéntate, ¿cierto? Yo pienso que esa empatía, esa comunicación con el paciente son unos elementos muy importantes para que él se sienta confiado y seguro en la consulta. Y es fundamental en el manejo de esos casos que pienso que son los más difíciles en odontología, sí. Porque es que desde que haya dolores es una cosa que uno dice, uy, sí, o sea, es complejo, sí. Es complejo para el manejo del paciente, no tanto para nosotros porque es lo que siempre vemos, pero el no perder ese tacto en ese momento es fundamental y tú como especialista también lo tienes. Porque de cierta forma, y volvemos a reiterar, por eso hemos podido generar tan buen engranamiento del equipo, porque todos sabemos lo importante y lo fundamental que es ese paso previo que se da para llegar a esa consulta. Es más, yo siempre le digo a mis pacientes, tranquilo que yo con dolor no voy a trabajar. Siempre les digo lo mismo, o sea, mi lema cuál es, si hay dolor, no, buscamos otra estrategia, te hago ajuste de dosis en la medicación, buscamos otra estrategia, lo hacemos de otra manera, pero entonces lo que yo les digo, con dolor no. Creo que hubo un caso que no lo manejamos un día sí. Porque hubo dolor. Hicimos ajuste de dosis, volvió a los 8 días y ya hemos trabajado. O sea, es decirle a esa paciente, tú tranquilo que yo no te voy a causar más molestias de las que ya tiene. Entonces la comunicación es muy importante para eso. Eso es fundamental. ¿Cuál ha sido el caso clínico que a Dani como profesional y como persona te ha marcado más o te ha inspirado como tal? ¿Y cómo fue? Bueno, no, pues como para mí, como todos mis casos son de dolor, para mí todos los casos, o sea, me los tomo personal, o sea, yo me imagino si fuera yo, ¿cierto? Pero los casos más lindos son aquellos casos donde uno da por perdido el diente, donde el paciente tuvo ese voto de confianza, que se la jugó y lo hicimos y fue un éxito. Y funcionó, o sea, cuando todo el mundo le decía no sáquelo y no lo sacó, y está ahí. Pero han habido casos muy chéveres, ejemplo, como lo que hablábamos ahorita, hay casos que se salen de nuestras manos, hay complicaciones. Sí. Una pacientica tenía una infección muy grande, haciéndole la endodoncia se partió la lima dentro del conducto. A mí eso me dio demasiada frustración. Bueno, lo más lindo fue que la paciente aguantó a las citas que fuesen necesarias y volví hasta que retiramos el instrumento, hicimos el tratamiento de conducto y pudimos hacer la endodoncia porque pues ya después de que el diente estaba desahuciado ya había como
súmele una Ajá. complicación. Esos son los casos que los que yo me llevo para la casa y digo, pues pucha, si vino a que yo le solucionara y pasó esto. Es donde hay frustración. Pero bueno, ese caso fue muy lindo porque la paciente fue muy dispuesta y se quiso la lucha hasta el final, entonces como que también me motivaba mucho y bueno, lo sacamos adelante. En endodoncia no solo hacemos tratamientos de conducto, sino que hacemos cirugías apicales. Sí, es un poquito más complejo. Que es una cirugía, es hacer la endodoncia levantando la encía y a través del huesito. Entonces hay casos de que, pues, hay muchos casos que no le apuestan a hacer la endodoncia así, sino que prefieren sacar el diente. Y han habido un par de casitos donde hemos hecho cirugía apical y hemos tomado radiografía después de un año y otra vez el hueso formado, el diente ya no está móvil. Entonces es muy lindo porque los pacientes dicen, Dani, me lo iban a sacar y mira, ya hay hueso, ya no se mueve, ya me río, ya el color es diferente, ya no me da pena reírme. Entonces esos casos donde el dientecito ya le dijeron ya no más y lo rescatamos, son los casos como que lo más lo llenan a uno. Los casos que son muy desafiantes. No, y el hecho de quedar súper bien con ese paciente, que era muy importante no perder su diente y poder hacer ese trayecto en el tiempo y que él vea ese resultado, pues cambio maravilloso por sí, ese lado. sí. No solo es pues como que decirle hazlo, porque para uno es muy duro persuadirlo, porque uno no le puede prometer al paciente, porque pues uno mismo no sabe, ¿cierto? Es la biología de cada cuerpo, que hay muchos factores que influyen, entonces como decirle así, hágase lo que yo le aseguro de que va a funcionar. O no le gustaría decirlo, pero no se puede. Pero cuando es que confían... en no podemos decir eso. No, en la salud no se puede decir eso. No. Pero cuando el paciente confía, se compromete, cuando el profesional también... se hace lo que hay que hacer y esperamos que responda. Ya esperamos, ya hicimos nuestro trabajo, ya se esperará que, ya le ayudamos a la biología, como yo digo, ya le ayudamos al cuerpo a sanar, ya es cuestión de tiempo, entonces esos casos son muy chéveres. Eso muy de una frase que siempre he dicho desde muchos años atrás, que es que la especialidad en endodoncia es trabajar con los ojos de la fe. Literal. Sí, así me ponga lupas y tengamos rayos X, es entrar dentro de la raíz a limpiar, ¿cierto? Y entrar dentro de la raíz a limpiar, pues es un poquito esperar que responda como uno quiere que responda, que no siempre responde igual. No siempre responde igual. Y tampoco en los tiempos que uno quiere. Hay personas que se demoran más que otras en generar una respuesta positiva a los procesos. Entonces sí, es de las especialidades que uno dice, eso es dar tiempo, y nosotros los seres humanos tendemos a querer las respuestas inmediatas. Entonces es hacerlo y esperar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Lo que tengamos que esperar. Entonces es lo más difícil, confiar. ¿Qué siente cuando alivia ese dolor? Ay, no. ¿Qué te genera? No, eso es una satisfacción enorme del deber cumplido, cuando el paciente le dice, no sentí, me alivié, o cuando uno lo vuelve a ver y no, todavía tengo el dientecito, o sea, es la satisfacción más grande del deber cumplido y decir, pues que di mi aporte, no solo a la endodoncia, sino como a la vida de esa persona, porque no es solo el diente. No. Esa persona viene, no sé, con una preocupación, viene con una angustia, viene con una felicidad. Entonces es aportar algo para aliviar o para celebrar, con ese paciente lo que está pasando en ese momento en su vida. Entonces yo siento una satisfacción del deber cumplido y digo, o sea, la endodoncia sí sirve, la endodoncia te ayuda, te alivia, te sana. Entonces, no, y es verdad, y cuando uno entra y experimenta esta sensación de ese deber cumplido, entra uno como a analizar
como, pucha, este ha sido el caso más complejo y exitoso a la vez, o no te ha pasado? Para mí un ¿O caso... todos son iguales? No, no todos son iguales porque hay pacientes que necesitan más de nuestra empatía, hay pacientes que necesitan más de nuestra responsabilidad como profesionales porque son casos más desafiantes que lo llevan a uno a estudiar o a hacer interconsultas o segundas opiniones o a pedir análisis más especializados. Entonces de pronto no es que sea, pero con todo sí me alegro, ¿cierto? Porque hasta el caso más simple se puede complicar. Entonces, cuando el paciente vuelve sin dolor, que ya se restauró por completo, que ya solo viene a controles, entonces yo ya quedo súper contenta. O sea, para mí todos los casos son importantes. Que hay unos más desafiantes que otros, claro, que me ponen a estudiar, sí. Pero para mí todos tienen la misma importancia, porque es que si no me va bien en el simple, se va de extracción. Entonces no le quita peso al que requiere más tiempo o estudio. Todos son importantes. En este ejercicio, ¿ha habido algún caso puntual que tú te haya conmovido? Así que uno diga, se me encharcó el ojo. Sí, hay uno que me mantiene. Yo no, bueno, Moni en la consulta, que ya me conoce, sabe que a mí no me gusta tener niños. Porque a mí me parece que los niños son seres muy especiales, ¿cierto? Seres que hay que cuidar mucho y a mí me cuesta, primero que todo, anestesiarlos, hacerles llorar, causarles ese impacto. Pues un adulto, yo les puedo hablar y pues psicológicamente de pronto me puede entender mejor de lo que está pasando, ¿cierto? Lo puede dimensionar, mejor es la palabra. Sí. Sabe que es una incomodidad que va a pasar. Un niño, no, un niño hay que hacer las palabras adecuadas, son personas muy inteligentes, son personas muy sensibles, son personas que uno les puede causar un trauma, entonces a mí me cuesta. Yo también trabajo en pueblos. Y una vez fue un pueblo y yo no tengo niños, pero este niño tenía una historia de vida tan dura que yo lo atendí. Y se llama Andrés Felipe. Qué nombre tan lindo. Andrés Felipe es un niño noble, es un niño de campo, es un niño de vereda, pero es que me da sentimiento porque llega con una cajita y me dice: doctora, póngame el diente. Había tenido una avulsión, que es una pérdida del 11 de este dientecito, hacía 3 días. O sea, yo no puedo con eso, yo no se lo puedo volver a poner. Le había dado un caballo en la boca, entonces le tumbó un dientecito y el otro se lo inflamó. Entonces él iba, entonces yo le empecé una endodoncia a él y a Andrés Felipe y se le hice como en 3 citas porque es un niño, le duele, y él cada que iba me llevaba que un anillo, que una flor, y el pronóstico de sus dientes es muy difícil. Es más, lo derivé a la universidad de donde yo soy para que lo trataran interdisciplinariamente, pero por su contexto de vida, desplazarse desde una vereda de San Roque no le da. Le hicimos los análisis radiográficos, lo derivé a ontopediatría, o sea, porque ya no era lo que yo hice, ya lo hice. Pero como les digo, Andrés Felipe tiene un contexto de vida muy difícil. Es más, cada que voy al pueblo pregunto por él, pero como en una vereda tan lejos no lo he vuelto a ver. Y pues Andrés Felipe tendrá 8 años y no tiene su diente. Y es un niño que no tienen, pues los adultos que están con él en estos momentos hacen lo que pueden. Dentro de sus capacidades. Y no es el caso que me ha dolido más, no poder ayudar a Andrés Felipe a posicionarle su diente. Su vida normal. Sí, porque ya no va a tener su diente adelante. Y ese tiempo para toda la vida. Entonces, o sea, ya sí. Es una pérdida. Y es un diente, sí, es un diente. Pero es un diente, él va a crecer con inseguridades, con pena.
siento que no tiene un doliente para ese tipo de cosas, porque hay otras cosas muy importantes de la crianza también, ¿cierto? Sí. Entonces, Andrés Felipe me ha dolido mucho. Andrés Felipe, si nos ves, ya sabes que tienes por acá un corazón roto por mucho tiempo. Sí, he intentado volver a tener comunicación, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque no son muchos contextos familiares que no son tan fáciles. Entonces, me ha dolido mucho perder el rastro. Bueno, ya conocemos un poco de Dani como profesional, cómo empezó esta parte de, bueno, Dani, ¿qué hace por fuera de consulta? ¿Qué le gusta? ¿Qué son sus hobbies? ¿En qué se entretiene? ¿Qué disfruta y la saca de este medio odontológico en la otra lado de la vida de todas las personas que trabajamos en el área de la salud? Bueno, como les dije inicialmente, soy melómana, o sea, a mí me desconecta un poquito de toda la bulla, de todo el ruido de la odontología, del trabajo, de las responsabilidades, de escuchar música. Me encanta escuchar música. Mucha música. Me encanta pasar tiempo con mi familia, con mis personas favoritas. Me encanta hablar con mi papá, es una terapia porque mi papá es una persona que sabe como un poquito de todos los temas y es muy chistoso, entonces me gusta mucho hablar con mi papá. O sea, cuando tengo la oportunidad y voy y lo visito, yo no voy un ratico y se me dan 3 horas y mi papá habla y yo como que cuando miro el reloj se me pasó el tiempo. Con mis tías y mis hermanas también y mi familia pasó muy bueno. En general me gusta mucho pasar con mis personas favoritas, que es mi familia, mi esposo, mis sobrinos. Tengo una sobrina chiquitica y uno de 8 años que no, pues es un terremoto, entonces, y escuchar mucha música. Entonces soy muy tranquila, o sea, me gusta mi espacio y estar con mi familia. Y bueno, comer mucho también, comer muy rico. Me catearon. Comer es muy rico. Son como mis hobbies. Sí. Cuando me desconecto un poquito del estudio y del trabajo. Sí, eso es importante porque hay que cultivar esa otra parte de la vida. Pues estoy incursionando en el ejercicio, no soy tan buena. Pero ahí le estoy cogiendo un poquito de amor. Entonces, un poquitico de todo. Eso es importante. Teniendo en cuenta toda esta información, Dani, esta parte de ejecutar la profesión como tal, como seres humanos pasamos por momentos a veces muy complejos. Tú ya nos contabas que habías tenido uno a los 8 años, pero dentro de la profesión, ¿cuál ha sido ese momento difícil que uno dice, cómo puede salir de ese? Bueno, situaciones difíciles, muchas, pero una que me dejó una enseñanza bonita. Sí. Fue, bueno, yo me gradué en el 2013 de odontóloga general y como a los 8 años empecé a decir, después de que me ejercí 8 años, empecé a decir, no, quiero ser endoncista, ¿cierto? Después de que ejercí mi carrera, hice mi rural, supe que la endodoncia era lo mío, pues era sanar, aliviar, ¿cierto? Como dar tranquilidad, alivio, aportar, ¿cierto? Uno desde la odontología puede sanar de muchas formas, pero a mí me gustó sanar desde el dolor. Okay. Quizás, ¿cierto? Por el contexto que me tocó pequeño, sanar desde el dolor. Entonces, yo me presenté muchas veces a la universidad. Muchas veces son 4 o 5. Muchas veces. Y siempre pasé, todas las veces pasé en diferentes universidades, pero nunca ni alcanzaba el recurso para matricular. Nunca. Siempre pasaba algo. Siempre. Y una especialidad clínica en medicina de odontología no es como que tú te presentas y ya. Son 4 o 5 cupos por facultad y las convocatorias las hacen cada año o cada 2 años y la universidad tiene el permiso para hacerlo. Entonces yo me presenté, pasaba y hacía todo por reunir el dinero y no alcanzaba por cualquier motivo y me tocaba esperar otro año. Y me pasaba en otra universidad, en otras ciudades y lo mismo.
Entonces yo le decía, Dios, pero ¿por qué si yo me capacitaba? Yo todo el año estudiaba para el examen. Yo todos los días llegaba de trabajar, en la noche comía, me bañaba, me cansaba, 1 hora y media de estudio para presentar. Todos los días, menos los domingos. 1 hora y media de estudio para el examen porque se presenta gente de todo Colombia. Y son muy poquitos cupos. Me presenté en Cali, pasé, en Bogotá pasé, acá en Medellín pasé 2 veces y nunca se me da. O sea, y yo lloraba, pataleaba, me deprimía, las universidades no me guardaban el cupo. Como por decir, no presentes el examen, y sino que termina de reunir el dinero y el otro no, me decían, vuelve y preséntese. Sí. Así funciona. Entonces, de hecho, en una de las universidades se quedó sin registro y no abrieron entonces hasta 2 años después. Entonces, para mí era muy duro porque ya, Dios, ¿qué me está mostrando? No quiere que yo sea endoncista, ¿cierto? Sí. Entonces lloraba mucho. O sea, esos exámenes son como a final de año y yo pasaba entusada todo diciembre. Y más cuando veía las cortes que sacaban las personas que iban a entrar y yo decía, un cupo de esos era mío. Se daba palo viendo esas. Entonces me dio muy duro porque fueron como 5 años en las mismas, cada año en las mismas, hasta que pude entrar a la universidad y pude estudiar. Bueno, la perseverancia y la disciplina, porque uno a veces no entiende que no era su momento, sino que es que 5 años en las mismas, o sea, no es fácil. Yo por eso le digo, no es fácil. Yo empecé tarde, pues tarde y no, yo estudiaba con compañeros que estaban muy niños y yo ya estaba grande, ya tenía un esposo, en otro contexto. Es de las cosas difíciles porque lo llamo difícil, porque por el tiempo, lo que hablábamos, uno quiere las cosas, ya, un sueño. Si a mí me hubieran dicho, sí vas a ser endoncista, pero te toca esperar 5 años, uno quizás lo hubiera desechado, o quizás se hubiera relajado, o se hubiera resignado. Sino que era esa esperanza cada año. Y esa sensación. Esa esperanza, porque hay muchas personas que sí han presentado 1 o 2 veces y la tercera dice, no, eso ya no es lo mío, yo miro para otro lado. Pero no, Dani siguió 5 años en la misma. Tuvo que haber tenido una motivación en ese momento para que tú dijeras, me entuso, pero en enero me desentuso y vuelvo y empiezo. Sí, así funcionaba. Más o menos. Más o menos. Que me impulsa la incomodidad. A mí en esos momentos no me gustaba ejercer la odontología desde el punto como la estaba ejerciendo. Una vez en la vida se tiene que incomodar un poquito para salir de donde está. Y a mí no me gustaba lo que estaba haciendo en ese momento. Lo hacía bien, soy responsable, soy disciplinada, ¿cierto? Pero no me gustaba. No me gustaba porque la odontología tiene muchas cosas y no todos somos buenos para todo. Hay cosas que me costaba más. Entonces yo pienso que la incomodidad de todos los días hacer algo que no te llena fue lo que me llevó a buscar ser endoncista. Estar dando el paso constantemente. Porque si tú no estás en un lugar donde no te llena, hablo del lugar por poner ejemplo, pero a mí no me llenaba esa odontología que estaba haciendo en ese momento y yo quería salir de ahí. Por eso lloraba tanto, porque yo decía, va a ser otro año, ¿hasta cuándo? Y por muchos motivos, no era porque pueden decir, ay, ¿por qué 5 años? Sino por muchas cosas que pasaban. Ejemplo, llegó pandemia, me quedaba sin empleo, ¿cierto? Porque si la odontología es costosa, estudiar odontología o una especialidad es mucho más costosa. Entonces, habían muchas situaciones ajenas. No era que no me programara tampoco, pero era que en el camino pasaban cosas que no me facilitaban la situación. La pandemia era una cosa que a todo el mundo nos cogió como fuera de base dentro de lo cotidiano, que uno nunca creyó que iba a llegar a ese punto, y pues si nos cogió a todos como normalmente nos cogió, pues nos sacudió por todos lados, familiar, economía, estabilidad, todo. Cambios de ciudad, por el trabajo de mi esposo, bueno, muchas cosas pasaban en el camino, pero bueno,
Acá estamos y bueno, esa fue una de las cosas que sí me sacudió. No porque sea muy traumática, sino por el tiempo, que el tiempo lo pone a pensar uno mucho. O sea, son 5 años que en los que tú seguías en las mismas pensando en otras cosas y pues la ansiedad también es un factor. Y el hecho de uno sentirse como estancado en el mismo punto y uno tratar de dar un paso y antes ver que no avanzó, sino que estar en el mismo punto, eso juega un papel a nivel emocional. No, y mental, o sea, porque yo decía, bueno, yo estudio y paso. Y pasaba. Se suponía que la parte más fácil era la otra, pero a mí no era al contrario. A mí no se me daba. Los tiempos con el ICETEX no se daban para el desembolso y los bancos y la pandemia. No, o sea, entonces eran esas cosas. Porque pueden decir, no, está el ICETEX, sí, pero es que usted no va al ICETEX y te desembolsan la plata. Tiene la plata encima de la mesa. No, eso no funciona así. Eso requiere tiempo. Sí, fueron al 5.º año de haberme presentado, empecé a hacer las cosas. Fueron 5 años. En esos 5 años, a pesar de que hubo sentimientos de frustración, de sentirse estancado, pero nunca sentiste rendirte, decir, ay, yo ya no voy a dar más que esto. Ay, no. Porque llega el momento de digan, yo miro para otro lado, busco otra forma, porque ya por este lado no funcionó, ¿cierto? No, porque pues yo, como les decía, yo igual estaba ejerciendo la odontología, igual como odontóloga general, yo estaba haciendo endodoncias, ¿cierto? También hay un poquito de ego, todas las personas tenemos ego. Pues para mí es así, todas tenemos. Y se me fue convirtiendo en un reto personal. Y además en este medio uno va viendo que sus amigos, sus compañeros, algunos sí lo hicieron. Y como les digo, el ego a veces juega un papel, hay que saberlo manejar, ¿cierto? Pero no quiere decir que el ego sea malo. No. El ego también te puede dar esa fuerza de quedarte ahí y decir, bueno, ¿qué es lo que me está haciendo falta para yo poder dar este paso? Y yo soy capaz. Porque te lleva a creer en tus capacidades. Sí, no, yo no me quería decepcionar a mí, yo no quería decepcionar a mi papá. O sea, yo a veces pienso, si mi papá pudo con tantas cosas, bueno, en el caso de los papás de casi todos, pudieron sacar los hijos adelante, pudieron hacer, a uno cómo le va a quedar grande eso. Yo decía a mi papá, ¿cómo fue capaz de darme estudiarme a mis hermanos? Que fue el pregrado, tener una casa, o sea, hacer tantas cosas con un sueldo de obrero. Y yo, que supuestamente soy profesional, soy sola, ¿cómo no voy a poder? O sea, yo pensaba eso, yo decía, mi papá pudo con tanto y yo no voy a poder con esto. O sea, eso a mí como que me daba vergüenza. Ese era tu motor de impulso. La verdad, muy en el fondo, ahora que me lo preguntas, yo siempre, cada que algo me va a quedar grande, yo pienso eso. Si mi papá pudo hacer eso, tanto con lo que tenía a su alcance, yo que tengo un panorama un poquito, supuestamente, un poquito más amplio. Lo digo pues porque él tenía más hijos, yo no tengo hijos, yo tengo hay unas situaciones diferentes y pudo hacer todo, como yo no voy a poder. Como no le voy a llegar siquiera a la mitad. O sea, es que me dejó la vara muy alta. Entonces también como no decepcionarlo a él y a mí. Entonces yo pensaba eso. Y eso es importante. Hoy en día las personas tratan de hacer más por los de afuera que por uno mismo. Y el hecho de que tú te hubieras podido impulsar en seguir, en no desistir, solo porque no querías quedarte mal a ti misma, pues es una cosa supremamente valiosa y de resaltar y de invitar a nuestros oyentes, a los que están viendo este podcast, a saber identificar qué quieren y luchar por ello. Porque nadie, así no haya nadie alrededor aplaudiendo o diciéndole impúlsese o hágalo, que sea tanta tu convicción interna de hacerlo que lo logres.
Y al ejemplo, acá tenemos a Dani, que lo logró y lo hizo. No, y es que la competencia es con uno mismo. El contexto de vida de las personas es muy diferente, las capacidades, la forma de ver la vida, la crianza, las creencias, todo. O sea, la competencia es con uno mismo. Yo en algún momento dije como que, ay, no, o sea, este compañero sí, pues, pero el contexto de vida de quizás de mi compañero, ¿cuántos años de pronto llevaba él también luchando en su silencio y nadie, ¿cierto? Entonces, o sea, las comparaciones no van. Si tú quieres, lo vas a lograr. ¿En qué momento? En el momento que es... Viva el día a día y las cosas se irán dando. No es más que eso. Y así tienen que ser. Confiar en el proceso, como dice. Ya hemos visto un montón de facetas de Dani que no conocíamos. Y es maravilloso también poder saber que detrás del uniforme hay una excelente mujer, un excelente ser humano. Y no queda sino como, me llega a mí una pregunta, es como, ¿qué significa para Dani una sonrisa? Bueno, para mí significa una expresión de bienestar, una expresión de confianza, no, y saber que una sonrisa le puede arreglar el día a cualquier persona, ¿no? Eso le pasa. Sí. Detrás de eso, detrás de esa expresión, hay muchas cosas, hay un buen día, hay un proyecto realizado, hay confianza, hay salud. Entonces para mí una sonrisa puede representar emociones o significar emociones de bienestar y de confianza, más que todo. Dentro de tu área, ¿cómo puedes identificar cuando las personas, o qué es lo que las personas realmente no entienden de la salud oral dentro de tu área? Que la salud oral está directamente conectada con la salud en general, ¿cierto? Una infección dental es una inflamación general, ¿cierto? No es que se me inflamó la muelita como la conocen, no, se te inflamó el molar, hay una inflamación generalizada en tu cuerpo. Esas células inflamatorias descompensan a los pacientes diabéticos, a los pacientes hipertensos, a los que sufren de dislipidemia, ¿cierto? Por eso a los pacientes que van a operar de corazón abierto les exigen tener su salud oral bien. A los que van a empezar tratamiento de artrosis o artritis les exigen tener su salud oral bien, porque la salud bucal está conectada con tu salud en general. Eso es lo que los pacientes deben saber. Y no es que me saquen la muela o que me saquen el diente. Si te falta eso, es una descompensación. No solo en la armonía o en la estética, en las articulaciones de tu cabeza, porque empiezan a haber movimientos que te dan dolor de cabeza, que descompensan, que disminuyen la altura ósea tuya. Solo un diente, porque las raíces, que es lo que yo trato, tienen un factor muy importante. Es que no olvidar que la salud oral es la salud en general, que está todo conectado. Si tú sufres de gastritis, es la salud en general, es lo mismo, ¿cierto? Es otro sistema de tu integridad física. Y es importante cuidar. Claro, prevenir, o sea, no llegar a la enfermedad. Lo más importante y económico en odontología, la prevención. Eso es supremamente valioso, y los que nos siguen en nuestro canal de YouTube saben que cada una de las entrevistas han enfatizado y han llegado en esta pregunta a lo mismo, a la prevención. La prevención les ayuda a economizar, pero también les previenen dolores, molestias y pérdidas a nivel dental y a nivel de la salud general. Entonces, la invitación es a que consulten preventivamente. Vale la pena que estén sanos todo el tiempo y de la mano de un equipo de profesionales como el que tenemos. Nos contabas qué querías cuando eras muy pequeña, ¿cierto? La pregunta en este momento es, si no hubiera sido odontóloga especialista en endodoncia, ¿qué hubieras sido? No, pues yo creo que hubiera sido cualquier profesión relacionada con la salud, definitivamente. Instrumentadora,
médico, enfermera, fisioterapeuta, yo creería, bacterióloga, cualquier cosa que tuviera que ver con la salud. Entonces me veo siempre con la bata blanca, me veo siempre. Eso es importante. Creo que si hubiera sido cualquier área de la salud. ¿Qué? O ginecobstetra. Muy valioso también. Sí, eso hace parte del ser, de la esencia. Entonces sí es importante. Porque cambia un poco de ser bailarina a la salud. Entonces, ese era el pensamiento de los 3 años. Es válido. Sí, ya hoy quisiera. Sí, no, me siento muy plena. Eso sí. Me siento agradecida por mi profesión, me siento contenta. Es una de mis prioridades. Mi trabajo es mi prioridad. Eso es importante. Pero no me veo en otra área, no me veo con otro outfit. Ese nos queda muy bien, realmente. Y ya estamos finalizando. Muchas gracias, obviamente, por abrirnos el corazón, la casa, todo lo que implica ser Daniela Serna en este momento. Y me gustaría que nos completaras la frase: detrás de una sonrisa hay un esfuerzo, tanto profesional como la historia de vida de una persona. Entonces pienso que detrás de una sonrisa hay una historia de vida, hay un esfuerzo, no solo por el que está acostado como en la camilla, sino por el que está ayudando, el que está atendiendo, todo el equipo. Realmente. Entonces, para mí detrás de una sonrisa está haciendo esfuerzo tanto la persona que está acostada como la que está sentada. Porque el paciente se esforzó por hacerse el tratamiento. Ya todos vieron, yo me esforcé por ser una endodoncista, pero yo también todos los días puedo tener un acontecimiento en mi casa, así como el paciente, y aún así hay que venir a hacerlo bien. Yo pienso que tras de cada sonrisa hay un esfuerzo muy valioso por ambas partes. Exactamente. Dani, muchas gracias por brindarnos este espacio, conocer más de ti, como ya lo he mencionado. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, a los que nos ven en nuestro canal. No olviden dejar su comentario, dejar su manito arriba, suscribirse, y eso nos ayuda a crecer y a que cada día generemos más contenido como este, que ustedes puedan ver lo valioso de cada profesional, especialista, personas del común que quieran aportar su historia a este canal tan valioso, que ya hoy llevamos nuestro 4º capítulo. Y nada, muy agradecida con cada uno de ustedes. Dani, mira, dentro de todo este proyecto, nosotros lo que hacemos al finalizar es darles un presente con todo el cariño, con todo el amor del mundo, esmerado, total, es esta cajita. Ay, Moni, gracias. Espero siempre tan detallista. Lo disfruten. Detalle, fina coquetería. Bueno, miren a todos. Ella es así, detallista. Gracias, mi Moni. Mucho cariño. Me encanta, está muy lindo. Bueno, a todos bienvenidos por acá. Muchas gracias por sacar el tiempo de escucharnos. Está muy lindo.